en realidad, yo no entendía realmente todos estos conceptos de que si tú implementas un programa, el ver el efecto de ese programa en personas no es nada de obvio. No lo entendía y juraba que sabía. Entonces, en Puente Alto manejaba presupuestos de unos 20 millones de dólares al año, pero en realidad yo no sabía leer un paper. Si ustedes me dicen, si ustedes me habían dicho en ese minuto, yo tenía 24 años, ¿qué es más efectivo? ¿La salud familiar o un modelo más tradicional donde digamos, no se hacen sectores que van siguiendo más a la familia, sino que se atiende a cualquiera? Yo quizá hubiera buscado un paper, ahora no hubiese tenido idea de cómo juzgar qué paper era bueno y qué paper era malo. El problema es que ni lo sabía. Entonces yo me juraba que me las sabía todas y tomaba un montón de decisiones y en cierta forma uno lo puede, o sea, yo leo mi pasado, digamos, en políticas públicas y era un poquito un mono con navaja, porque era incapaz de entender la evidencia principal en ninguno de los campos, ni en salud que trabajé, ni en educación. Entonces, es una responsabilidad enorme si uno se va a dedicar a políticas públicas. Saliendo de la católica, seguramente les van a ofrecer cosas de bastante responsabilidad, más o menos, pero el saber estos conceptos esenciales para poder entender la evidencia, para saber qué funciona, qué no funciona, sobre todo en el estado de desarrollo de Chile, donde las cosas ya son sutiles, o sea, no es aumentar la cobertura educacional, sino que es cómo hacemos que la educación realmente le enseñe a los niños a leer y esos niños tengan las mismas oportunidades y que son ricos y pobres de llegar a la universidad, o lo más parecidas posible. Estas preguntas son muy difíciles. Y para eso se necesita saber muy bien lo que existe, muy bien lo que se ha hecho en el mundo, y ahí el magíster en políticas públicas puede ser muy importante para que ustedes puedan adquirir esas herramientas. A ver, dejen si pusieron algo. Todavía están pensando, así que bueno, no pusieron ejemplos concretos, pero ojalá que haya ayudado un poquito, aunque lo haya hecho quizá un poquito más genérico. Todavía tienen posibilidad de irlo poniendo por ahí, o si quieren lo pueden hacer por el micrófono, si es pura confusión. Pero eso, no sé si tienen como dudas sobre algo, curso, algo de lo que dije, algo de lo que dijo Denise. Yo había comentado. Quizá que Javier cuente su experiencia. Espera, es que Max quería hacer una pregunta, ¿no? Max. Sí, como respondiendo también a la pregunta que dijo Ikense, también por qué me metí al magíster. Yo me veía, o me veo en verdad, no me veía, me veo trabajando después, no sé, en un ministerio como el de Desarrollo Social o el Ministerio de Medio Ambiente, que sé que desde ahí puedo impactar a una gran cantidad de la población. Y precisamente por lo que tú decías, ¿no? Como que me metí al magíster porque sentía que tenía herramientas muy técnicas y necesitaba hallarlas de una forma más amplia. Y nada, y esa fue una de las razones principales del por qué me metí. Y por otro lado, también me gustaría como participar en centros de estudio, por ejemplo. Me gusta harto la investigación. Y también siento que el ecosistema que da dentro del Magíster de Políticas Públicas es muy bueno. Bueno, voy a dejar aquí que hable Javier, que él ya pasó por todos los ramos, yo solamente he estado en uno, pero ya me ha gustado mucho lo que he visto. Así que dale Javier. Gracias, Max. Me va a tomar un poco de lo que mencionáis al final, que creo que para mí por lo menos ha sido como de mi aporte más grande. Igual tal vez aprovecho de inicio presentarme, soy Javier Peñafiel, cualquier cosa feliz que me escriban, yo terminé el magíster en enero, les voy a dejar mi mail en el chat por cualquier cosa, feliz, me encanta, Max lo ayudé muchas veces resolviéndole dudas para su postulación y a muchos otros, así que ahí feliz de la experiencia y sobre todo tal vez de las cosas más prácticas que comentaba la Denise, de cómo fue la convalidación, de los ramos, del trabajo de título, como actividad con el AFG, como actividad final de grado, con el cual me puedo titular sin tener que hacer un trabajo de título extra o sin tener que hacer el examen de título. Pero un poco más de mi experiencia, lo que decía Max, yo diría que lo que saqué principalmente el magíster podría pensarlo como en tres dimensiones. Uno, mejorar mucho la capacidad de análisis e investigación. En eso, bueno, yo investigué con Kenzo antes de entrar al magíster y luego ya en el magíster hice mi actividad final de grado con él y yo creo que lo podría decir, espero, que el cambio ha sido brutal también, como en las capacidades de llevar análisis como más profundo, revisando evidencia,
entendiendo realmente lo que hay y utilizando técnicas econométricas buenas, que yo creo que una de las ventajas que tenemos los de ingeniería o economía en el mundo de las políticas públicas, versus los abogados, los sociólogos, que con varios compartí ramos de evaluación de impacto u otros, y les costaba mucho más. Entonces, yo creo que es parte de las ventajas, a pesar de que tal vez no tenemos ramos, tenemos una base de probabilidad estadística, por muy mal que no haya ido en ese ramo, que es mucho mejor de la mayoría, porque en general sufrimos harto con probabilidades estadísticas, pero es una base muy buena. Y yo creo en parte, de hecho, sufrimos porque no es tan práctico. A mí por lo menos me ha gustado mucho más cuando lo he visto de manera práctica, para estar seguro que un programa tiene un impacto o no. Es súper fuerte porque uno encuentra un número, pero cómo uno interpreta ese número. De hecho, hace poco leía un paper que salió que hablaba si es que cuando se escalan los programas, los impactos tienden a disminuir, porque había la replicación de un programa en Jamaica que se replicaba con muestras más grandes en Perú, en otros países, y el impacto disminuía. Entonces, si esto era una regla, si era casualidad nomás, y poder realizar el análisis para saber si una política que está funcionando en otra parte, uno pudiera querer replicarla en Chile y cómo la podría replicar, es algo que yo por lo menos lo tenía en mente en ingeniería, pero no sabría cómo hacerlo antes del magíster. Y ahora yo creo que sí lo podría hacer en base a esta habilidad de investigación. Lo segundo que yo diría que me aportó mucho, que creo lo mencionaba Kenzo, esto de ser como un mono con navaja, yo lo traduciría en tener mucho más claro lo que no sé, que es mucho. Yo siempre digo que creo como ingeniero no basta, o sea, uno tiene una vocación muy grande de hacer un aporte y todo, y uno también te cuentan constantemente que sabemos mucho, que entramos con un puntaje súper alto, que son 6 años, etcétera, etcétera, muchas cosas que somos súper buenos, pero en verdad somos muy buenos en un área y tenemos, y yo creo que desarrollamos una metodología de aprendizaje, muy de autoaprendizaje, que creo que es un plus muy grande, que en general te dicen como ya, pues aprende este ramo, como que no tenéis ramos para aprender, o sea, aprende este software, no tenéis ramos para aprender software, como que los tenéis que aprender porque es como para el trabajo el ramo, y si no lo aprendiste, lo echáis. Entonces, como que uno tiene una capacidad de autoaprendizaje muy grande, pero hay muchas áreas que desconocemos. Y yo en el magíster he podido conocer un poco más de eso, sociología, ciencia política, derecho, trabajo social, por mencionar alguna, y tener más claro, uno, su aporte, que creo que suele pasar que se critica mucho a los ingenieros, los economistas, los del área más cuantitativas, de no valorar las áreas de ciencias sociales o más cualitativas. Yo creo que el magíster permite eso, como valorarlo y aprender de ello y poder conversar de una mejor manera. Y en el trabajo finalmente uno tiene que conversar con personas de otras disciplinas. Yo actualmente trabajo en la dirección de presupuestos, en evaluación de impacto, en el Ministerio de Hacienda, y de hecho venía de una reunión y por eso me atrasé con una abogada, porque estamos viendo unas bases de un concurso de evaluación de impacto que nos atinge totalmente a nosotros, porque este concurso para evaluar impacto junto con investigadores de universidades o de distintos centros, pero claramente las bases tienen que pasar por abogados porque nosotros no sabemos esa parte. Entonces también el cómo poder llevar esa interacción creo que es súper importante. Y otras áreas que tal vez incluso son cercanas, como la economía, poder conocerla y entenderla de una mejor manera e incorporar parte de su herramienta. Por ejemplo, cómo van a reaccionar los actores. Yo creo que algo en ingeniería, no sé si incluimos tanto, cómo los incentivos afectan a los actores, cómo va a ser su reacción, qué queremos tal vez como incentivar que pase. Y yo creo que eso los economistas lo tienen mucho mejor que nosotros, en parte, claramente por algo, una área social de ciencias sociales, y creo que es un aporte muy grande que también uno aprende del magíster. Y finalmente yo creo que, y con esto tal vez cerraría, feliz si tienen cualquier duda, yo creo que en ingeniería UC, y yo creo que lo pongo en UC porque tal vez es distinto en la Chile o en otras partes, aunque me imagino no tanto, pero en parte, conocemos muy poco de cómo funciona el Estado realmente. Y es súper importante, porque incluso aunque no vayamos a trabajar en el Estado, en fundaciones, en otros organismos, vamos a estar interactuando constantemente con el Estado. Y yo por lo menos ahora, aparte de la gracia de mi trabajo,
que me gusta es que puedo ver la gran magnitud, las diferentes dimensiones que tienen. Por ejemplo, ahora me llegó una evaluación de impacto, un programa del Ministerio de Agricultura, que la cantidad de cosas que hace es brutal, pero yo he vivido toda mi vida en Santiago, nunca he visto mucho realmente lo que hace el Ministerio de Agricultura, y es gigante, tiene un presupuesto muy grande, hace muchos programas, y lo mismo uno podría hablar de muchos otros ministerios. El Ministerio de Desarrollo Social también me ha tocado trabajar con ellos, y a pesar de que, igual que Maxi siempre decía, como me encantaría trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, veía algunas áreas de las que tiene, y no muchas otras que cubre. Entonces yo creo que eso es súper valioso, empezar a conocer las dimensiones, la magnitud que tiene, todas las áreas que abarca, y también las dificultades que uno va a encontrar ahí, que no son solo del Estado, también son del mundo privado, pero empezar a prepararse desde la misma teoría, cómo desde la ciencia política está estudiado cómo funciona el Parlamento, el sistema de dos cámaras, por partido, si es por lista o no, temas que son tal vez más de análisis político, pero que al final alinean los incentivos de las personas con las que uno va a estar trabajando. En un mismo ministerio, yo he tenido la experiencia también de ver que dentro del Estado tampoco es que sea todo una unidad compacta, que uno a veces la ve en las noticias y lee como esta persona, o sea, estos dos ministerios tienen una disputa, y eso pasa mucho también, si al final son actores con distintos incentivos, aunque sean todos de una misma administración incluso, y que estén todos muy alineados con el programa de gobierno. Claramente un ministro de Hacienda tiene incentivos muy distintos a un ministro de Medio Ambiente, y hace poco, de hecho, Marcelo Mena planteaba ahí que él había visto limitado su rol, que fue ministro de Medio Ambiente, por esto, y nosotros también tenemos la oportunidad, por ejemplo, de tener clases con Rodrigo Valdés, que te muestra la visión desde un ministro de Hacienda, o de Máximo Pacheco, desde un ministerio de energía. Entonces, poder tener además esa experiencia práctica y no solo la teórica, que la teórica te aporta, y ahí los cursos de ciencia política, tener a Diego Díaz, a Luna, a distintos actores, la Loreto Cox, es un aporte muy grande, pero también tener la experiencia práctica de las personas que han estado trabajando ahí, es un aporte muy grande para saber un poco a lo que uno se va a enfrentar y no encontrarse con algo 100% desconocido, inesperado, que uno no entiende por qué funciona un poco de la manera que funciona. Eso diría que serían como 3 aprendizajes importantes que yo tuve. Ahí si tienen cualquier duda o de temas prácticos también, feliz, quedo a su disposición. Oye, no sé si les tenga que abramos como un espacio, si es que hay dudas, preguntas o comentarios también puede ser. Y eso, ¿o no? Ahí Marcos tiene la mano levantada. Dale nomás, Marcos. Ya, 2 cosas. Ya pensé, me gustaría trabajar como en lo del derecho de agua y la relación pública como técnica que tiene eso, como las comunidades se relacionan con el uso de agua, por eso soy ambiental. Pero aparte de eso, para responder a Kenzo, Javier, ¿podría explicarnos como que no me quedó muy claro esta relación con el trabajo de título y el magíster? Al final, como que es una especie de trabajo de título, ¿cuáles son las etapas? Como, perdón lo lateral la pregunta, pero como la parte más como técnica del proceso. Y en segunda pregunta, no sé si Javier o Denise me pueden responder. Yo había visto cuando uno, como en el magíster, que solo se puede partir en marzo, pero si yo egresara en este semestre, tendría que esperar estos como este semestre el segundo en nada, o podría partir con algún ramo o algo así. Conversemos. No, todo se puede. Escríbeme. Ya, gracias. O sea, en el fondo, en una cápsula, tu segunda pregunta, Marcos, que tú puedes empezar a tomar ramos apenas Denise lo autorice. Entonces, por eso uno puede empezar en realidad en cualquier semestre en la práctica. Exacto. De De hecho, hay algunos que empiezan antes o me dicen, pucha, quiero probar, no estoy segura. Entonces yo les doy la autorización para que tomen uno de los cursos a pesar de no estar en posgrado. Ya somos... nos pasa que todavía somos una unidad académica chiquitita.
Entonces eso tiene la gracia de que es todo como bien personalizado. Así que, y todo tiene, y básicamente la consigna es como todo tiene solución. ¿Ah? Javier hace así. Si no, pregúntenle a Javier. Y yo les puedo contar como mi pitch como de las cosas prácticas que siempre doy para estas cosas. Uno, cualquier cosa escribirle a la Denise. Es muy distinto la escuela de gobierno a ingeniería, como que realmente nosotros estamos muy seteados que en verdad si tenía un problema estáis cagados, como que tenéis que organizarte por tu cuenta, no habláis con nadie y te intentáis organizar. Acá en cambio uno le escribe a la Denise y puede llegar a soluciones más allá de tal vez lo que establece como la regla general, que solo se entra en marzo, uno puede conversar y tal vez tomar un ramo antes, partir con ramo y luego la inscripción inicial, o sea, como oficial sea en marzo, pero uno ya partió, como si es que te queda el espacio para un ramo, no vale la pena como quedar con ese espacio vacío si uno puede entrar antes. Entonces el consejo siempre es escribirle a la Denise, porque uno puede ir conversando caso a caso, que eso en ingeniería pasa muy poco. Entonces aprovechen eso. Lo segundo, bueno, ahí uno puede conversar en particular los casos de las convalidaciones. Yo puedo convalidar 3 de mis ramos, como decía la Denise, de ingeniería para no hacerlo en el magíster, que son estos optativos libres. Es triste porque hay optativos libres muy bacanes que me habría encantado tomar, pero me permite tal vez salir más rápido. Pero ahí lo importante es la relación con las políticas públicas. En transporte por lo menos es muy fácil, que en mi caso, en temas de transporte sustentable, planificación de transporte, eh, evaluación social, entre otros. Ahí también los hidráulicos creo también hacen evaluación social, entonces también lo pueden convalidar. Y en cuanto a, y también si es que les quedan OPIs por hacer, pueden convalidar ramos de ingeniería, o sea, del magíster como OPI. Yo lo hice con uno, así que estén atentos a ese caso también, que hay una lista de ramos que ingeniería convalida como OPIs. Luego está, eso es como para los ramos, como para ver si uno Perdón puede... que meta la cuchara ahí, pero Dale. además en esos ramos, nosotros como escuela de gobierno siempre dejamos abiertos 3 vacantes para pregrado de ingeniería. Entonces estén atentos, porque en el fondo ni siquiera tienen que comunicarse conmigo para tomarlo, sino que como que llegamos a un acuerdo con ingeniería que en esos ramos que se pueden validar como OPI, que se me había olvidado la sigla correspondiente, gracias Javier, siempre hay 3 vacantes abiertas para estudiantes de ingeniería. Y que son ramos que igual tienen que hacer en el magíster, entonces en verdad se ahorran un ramo, que sería hacer un OPI en ingeniería, que además por lo que entiendo los OPI en general son bien distintos a tu área, entonces como que te puede no aportar, en cambio que uno puede hacer algo distinto a tu área, pero que ya sea en el magíster que uno quiere. Y luego con el trabajo de título, de hecho nosotros el semestre pasado fuimos los primeros y se estaba aprobando, entonces fue harto más complejo, yo creo que ahora ya va a ser más fácil, porque de hecho yo llené el TT1 y después nos mandaron como no, ahora tienes que llenar el TP1, no sé, como crearon uno nuevo para nosotros. Pero ahora ya está creado eso, entonces es mucho más fácil. La gracia es que funciona igual que un trabajo de título. Entonces, en vez de hacer el trabajo de título, tú inscribes la actividad final de grado como una especie de trabajo de título que al final es ocupar de herramienta de titulación la actividad final de título de ingeniería. Ahí lo importante es cumplir con las competencias que tienen igual que para el trabajo de título, solo que para el trabajo de título pide 3 competencias, en nuestro caso nos piden 2, que ahí siempre hay una de investigación, por ejemplo, y otra que se pueda relacionar con el tema que estás investigando, con tu especialidad o algo así. Igual que en los trabajos de título, uno, si es industrial, transporte, uno puede sacar competencias de ambos títulos, entonces eso también es súper bueno. Y hay que tener un profesor guía, en el caso de nosotros, es fácil si uno tiene el contacto, muchos de los profes de la escuela de gobierno investigan con profes de ingeniería, entonces, por ejemplo, en mi caso, Kenzo investiga con Hugo Silva, que es de transporte. Entonces, ahí Hugo era mi profe guía desde ingeniería, que si no le pueden preguntar en general a cualquier profe, van a estar muy dispuestos, y tener a 2 ingenieros o ingenieras en la comisión. Y en eso la gracia es que la escuela tiene profesores también, son ingenieros e ingenieras, la Susana, Kenzo, Eduardo. Entonces eso en general es muy fácil. Y al final tienen que hacer esta presentación, que igual la tendrían que hacer en el magíster, a los profesores sobre la actividad final de grado. De hecho, en nuestro caso, dado que era primera vez que se estaba haciendo, y por error mío que no vi que
la DIPRE nos daba un profesor de ingeniería extra que tenía que estar en la comisión, que es como el encargado de la comisión, igual en el trabajo de título, igual en el magíster de ciencias de la ingeniería, no lo vi y tuve que presentar 2 veces, pero normalmente hay que presentar uno solamente, así que ahí es importante desde el inicio del semestre hablar con la DIPRE. Ahora igual ellos tienen más experiencia porque ya por lo menos 3 alumnos pasamos por ese proceso, pero estar ahí conversando y en general debería ser súper fácil y así uno se ahorra después tener que hacer un trabajo de título o algo así. Y la gracia es que la FG es un tema libre que uno puede investigar que te interese. Hay distintas modalidades y eso ya tiene que ver más con el magíster, pero uno lo puede llevar mucho a su propia especialidad o algo así. Yo, por ejemplo, hice algo en temas de regulación urbana que se relaciona muy bien con transporte, pero que yo jamás, o lo vi solo en un ramo de transporte. Entonces es bueno también para mí, esa fue un poco como la definición del match entre como mi transporte, por así decirlo, y políticas públicas. Así que eso, igual cualquier otra duda que tengan como de temas prácticos, feliz que me contacten. Gracias, te pasaste, me quedó clarísimo. Sí, igual ahí tal vez para complementar a Javier y para que también ustedes puedan revisar en el seeding, ustedes van a pregrado, a procesos, segundo ciclo, y aquí ya está incluido el tema del Magíster de Políticas Públicas. Ustedes bajan y acá abajo está. Entonces ustedes pueden descargar todas las plantillas sobre el seminario de grado y así ver bien cómo qué es lo que necesitan. Eso. Y también aprovechando ahí la pasadita que tenía abierto unos Instagram, porque, bueno, parte importante también del magíster es la comunidad que se forma de estudiantes, y aquí ustedes pueden revisar. Tenemos el Instagram de la comunidad de estudiantes del magíster de políticas públicas acá, que ya se está reactivando este año pandémico, y también tenemos una revista que se llama Públicamente. Entonces aquí ustedes pueden ir y revisarla, ya sacaron la 4ª versión. Yo escribí una columna, pueden revisarla también, paso el dato. Así que eso también para que le echen una mirada, que encuentro que igual es parte interesante de la cultura del magíster. Dale. Sí, también tenemos delegados, que yo creo que es importante contarle, o sea, es como un magíster, es bien cercano. De hecho, este año nuestro delegado de la generación 2021 es Pablo Faúndez, que es de ingeniería. Entonces funcionamos con un esquema de delegados por generación, con los que mantenemos permanente contacto para todos los temas que van saliendo. Entonces como que nuestro plan es como no enterarnos de las cosas cuando del incendio, cuando ya empezó el incendio, sino que en el fondo evitar que las cosas pasen en el fondo. Entonces, finalmente este contacto permanente con los estudiantes, pero también en particular con los delegados, nos ayuda harto a ir tomándole como la temperatura al magíster en distintos ámbitos y como que yo pensaba que era bien normal, pero en algún minuto conversando como con otras coordinadoras de otros programas, no es tan normal que existan delegados o estas figuras. Entonces, eso. Dale, Pedro. Hola, primero que todo, darles las gracias por contar su experiencia y del magíster. Y tenía 2 consultas, primero respecto a la acreditación del magíster y segundo respecto al proceso de postulación a beneficios y eso. Porque en la página leí que había un proceso del año pasado, en verdad, que era en agosto, pero ahora como dicen que se parte en marzo, entonces quería saber cómo va eso. Ya, yo sé responder eso. Ya, respecto de la acreditación, nosotros somos un programa relativamente nuevo. La primera generación ingresó el segundo semestre del 2018, y ya llevamos esa generación y la del 2019 egresada, y por lo tanto recién tenemos, porque para entrar a un proceso de acreditación, la Comisión Nacional de Acreditación te pide un mínimo de egresados para poder entrar. Entonces, estamos en la fila para acreditarnos, pero que es una fila larga y lenta. pero estamos en la fila, ¿ya? Entonces, eso respecto de la acreditación. Ahora, respecto del tema de los beneficios, como nosotros sabemos, nosotros no estamos acreditados, por lo tanto, no formamos parte de las becas ANIT, que me imagino que era en parte por lo que estabais preguntando, ¿cierto?
Entonces lo que nosotros sí tenemos son becas internas, ¿ya? Esas becas internas se entregan en función del mérito académico y el nivel socioeconómico de nuestros postulantes, ¿ya? No hay becas 100%, no tenemos becas 100%. Es importante como aclararlo desde antes, porque de hecho la universidad a nosotros nos cobra un 10% por tener estudiantes, entonces como que tendríamos que pagar por tenerlo, ¿ya? Entonces no podemos. Y en general las becas van entre un 20 y un 60, 70%. Ese es como más o menos donde fluctúan, y el promedio de becas es como un 35, para que se hagan una idea, ¿ya? Lo que sí es importante que consideren como harto es esto que yo digo como, no sé si han jugado de estas cartitas como que juegan los niños, que como este mata al Pokémon, mata al otro, no sé qué. Bueno, acá pasa que si ustedes están terminando pregrado y al mismo tiempo matriculados en el magíster, pregrado mata magíster, por decirlo así, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que durante esos semestres ustedes no pagan el magíster y solo pagan el pregrado. ¿Se entendió? Ya. Igual Muy ahí buena la analogía. hay un ya. Es que mis niños andan ahí con las cartitas, y entonces lo que es importante es que nosotros sí tenemos un requisito de que al menos haya un semestre pagado, ¿ya? Entonces, como en el fondo, si es que ya como que son los reyes de la articulación y logran articular un año completo de pregrado, por ejemplo, articulando con el magíster al mismo tiempo, ese primer año no pagan nada y pagarían solo un semestre del magíster, ¿ya? Y eso también es importante. Nuestro magíster tiene valor programa, no valor semestre, ¿ya? Y entonces da lo mismo si lo hacen en 3 o en 4 semestres, siempre se pagan 3 semestres de 110 UF, ¿ya? Y punto, y nada más. Entonces, y obviamente sobre ese, o sea, en el fondo, imaginémonos una situación donde ustedes van a estar articulando de manera que van a estar en pregrado y en el magíster un semestre, por ejemplo. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos siempre en las cartas de aceptación es decir, ok, este semestre que te queda en ingeniería, solo vas a pagar ingeniería, y de ahí en adelante te vamos a asignar una beca de tanto por ciento del arancel que queda pendiente por pagar, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Lo otro, y eso que tú leíste sobre agosto y eso, es que efectivamente los ingresos son en marzo, pero nosotros estamos mucho tiempo en proceso de postulación. Abrimos las postulaciones en agosto, normalmente como la primera semana de agosto, la segunda, a más tardar, ¿ya? Y ahí vamos recibiendo postulaciones y hacemos 2 quiebres, en el fondo. Hacemos un quiebre en octubre, donde hacemos la primera selección, y después terminamos normalmente como en torno al 12 de diciembre y hacemos un segundo quiebre, y hacemos un segundo corte, ¿ya? ¿Por qué? En parte, para nosotros que no aplica para ustedes, pero sí aplica cuando, por ejemplo, tenemos postulantes que vienen de carreras muy humanistas o vienen de derecho, cosas así. Nosotros durante enero tenemos un curso de nivelación en matemáticas, para que en el fondo la entrada al magíster no sea un piquero con sabor a guatazo, básicamente, para los que vienen de carreras más humanistas y se tengan que enfrentar a método 1 o a economía, ¿ya? Entonces, por eso, es como en el fondo nos demoramos, o sea, y siempre tratamos, y lo que estamos incentivando permanentemente es que si sobre todo vienes de carrera humanista, postules lo antes posible para saber que vaya a tener que hacer ese nivelatorio en enero. Porque si no es muy difícil tener que avisarte como el 28 de diciembre, oye, quedaste aceptado y bueno, nos vemos pasado mañana a las 9, de lunes a jueves, de 9 a 12. Así como, suerte. Entonces, eso. Y por eso es tan largo el proceso de postulación. Pero parte en agosto, pero para partir en marzo del año siguiente. No sé si me quedó alguna pregunta sin responder. No, todo muy claro, muchas gracias. Ah, ya, súper. Disculpa, una pregunta de eso mismo. Entonces, ¿se podría postular en cualquiera de los 2 periodos?
No, el proceso formal de postulación, formal, es de agosto, en agosto, para partir en marzo, ¿ya? Y en el fondo la malla está diseñada de manera tal que en el fondo es mucho más fácil llevar el magíster de esa manera, ¿ya? Nosotros nos damos todos los cursos, todos los semestres, o sea, en el fondo está pensado como un programa que tiene ingresos una vez al año, ¿ya? Pero como decía antes, conversemos, o sea, si hay un interés por entrar desde un segundo semestre, se puede analizar en función de un montón de cosas, porque hay cursos de primer semestre que son bien básicos para los ingenieros, entonces hacemos exámenes de suficiencia o vemos cómo lo vamos haciendo y vamos armando como un camino, ¿ya? Pero son excepciones, o sea, ahí lo que me pasa, por ejemplo, Jonathan Gómez, que entró en segundo semestre, ingeniero, entró en segundo semestre el año pasado, porque le pasaba un poco lo que alguien preguntaba, que decía, si termino tengo que esperar esos 6 meses para, bueno, entonces al final armamos un esquema que le permite entrar al magíster en el fondo y no perder esos 6 meses o quedarse como esos 6 meses esperando a que parte el magíster, ¿ya? Pero así como pero eso implica que yo voy y pido mucho perdón en admisión y digo, chuta, tengo estos casos, ya, o sea, lo que voy es que no es la regla, ¿ya? Pero se puede. Gracias. Perfecto. No sé si hay una última pregunta antes de cerrar esta instancia. ¿No? Muy bien. Ahí, Denise, no sé si quedó tan claro, o sea, con lo que dijiste, el proceso de postulación parte en agosto, pero tienen varios meses para postular, ¿o no? Y el corte se hace en momentos distintos, pero tienen todo ese tiempo para postular. Exacto. Exactamente, o sea, parte en agosto, pero se puede, el último, sobre todo ustedes, que en el caso de ingeniería, que no van a tener que hacer el nivelatorio, el último día que tienen para postular ronda al 12 de diciembre, para que se hagan una idea, ¿ya? Genial. Lo que pasa es que igual somos bien Mateo, o sea, entrevistamos a todos los postulantes, como que es un proceso intenso y serio. Sí, o sea, yo creo que aquí el mensaje es que las puertas están abiertas y que ahí Denise y en verdad cualquier persona del magíster está súper dispuesta a conversar con ustedes en un 1 a 1 por un Zoom. Yo me reuní varias veces con Denise también. Y nada, en verdad agradecer aquí a las personas que asistieron a dar la charla y también a ustedes, que ojalá les haya servido, les haya motivado y haya podido aclarar un poquito sobre su futuro tras ingeniería. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao. Muy bien.